gusto a Tonatiuh Martínez, profesor de la Facultad de Economía de la UNAM. Gracias, Tonatiuh, por estar aquí con nosotros, y al contador Jesús Guillermo Mendieta González, integrante de la Comisión Técnica de Auditoría Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México. Tonatiuh, Jesús, pues gracias por estar con nosotros. Ahora sí, Tonatiuh, parece que vamos a estar en la misma frecuencia, tú y yo, Tonatiuh. Durante la administración pasada, algo de lo que sí hay que destacar es de que se ordenó el cobro de impuestos y se aumentó la recaudación, a pesar de que solamente tenemos el 44% de formalidad en el país, Tonatiuh. Bueno, ahí sí, ¿cómo le hizo la administración pasada? Celebro, Alberto, muchas gracias por la invitación. Un gusto, colega. Celebro que estés de acuerdo con estos datos que ya han presentado y cómo ha evolucionado la recaudación en el país. Pero sí quisiera hacer algún par de acotaciones. Por ejemplo, escuchaba que comentaban que no todos pagamos impuestos. Eso es una situación equivocada. Claro, hay impuestos sobre nómina que pagan los trabajadores, pero cuando se hace un proceso de compraventa, una transacción de compra, se paga IVA, se paga IEPS, dependiendo del producto. Entonces es incorrecto pensar o establecer que no todos los mexicanos y mexicanas contribuimos de una u otra forma al erario público, al erario. También quisiera decir que no es una cuestión de que pues la gente sea informal, como a veces se piensa, porque quiere ser informal. Es una condición estructural, no de la economía mexicana, de la economía de países emergentes. En América Latina estamos hablando de que pues igual el 50% más o menos de la población está en condiciones de informalidad, y también entender que el modelo que se pregonó por muchos años, que deprimía los salarios, genera también la dependencia a la informalidad. Por ejemplo, tú lo vives seguramente afuera de la oficina, afuera de los noticieros, donde hay personas que venden comida, ¿no? Esas personas que venden comida, pues seguramente se lo venden a los reporteros, las reporteras, las personas que trabajan ahí. No pagan seguridad social, evidentemente, no pagan impuestos sobre nóminas, pero la gente les compra porque es una comida barata, porque es una comida a lo mejor poco nutritiva, pero la que pueden pagar con los sueldos también muchas veces bajos que perciben. Entonces, Sí. creo que hay que entender un panorama más completo de esta situación. Ahí volvemos a entrar en la controversia, Tonatiuh. Este es un tema de debate. Entonces, sí paga la gente, la informalidad, la gente que no está asentada de manera formal en su empleo, pues paga el consumo, el IVA, pero no paga el ISR, Jesús Guillermo, que es ahí donde el diente está muy fuerte de Hacienda, 35%. Pues entonces, ¿cómo ves esta situación, Jesús Guillermo? ¿Qué tal? Buenas tardes, Alberto, Tonatiuh, gracias por la invitación. Pues en efecto, el impuesto sobre la renta en materia de fiscalización o recaudación, para el cual todos los contribuyentes que estamos ubicados dentro del territorio nacional tenemos la obligación y el cumplimiento de presentar y pagar nuestros impuestos para apoyar o coadyuvar al crecimiento de nuestra nación. En pocas palabras, así lo menciona nuestra Carta Magna. El efecto del impuesto al valor agregado es un impuesto que evidentemente tasa en la gran mayoría de los productos y servicios, no en todos. Recordemos que hay tasa cero y tasa exenta, sobre todo en temas de alimentos, como ahorita estaba comentando Tonatiuh. Pues algunos de esos alimentos no causan el impuesto al valor agregado. El impuesto sobre la renta, el tasa del 35% al que hace referencia Alberto, pues sí, pero eso aplica a los contribuyentes que ganan por arriba de 1 millón de pesos al año, no necesariamente a la gran mayoría de las personas que pudiera ser. Entonces, sí es un tema que debería estar recaudándose en todos los niveles y en todos los estratos sociales, y también achacaría un tema de educación, conocimiento y cultura fiscal, que tanto el gobierno, o entiendas el ejecutivo, el legislativo y nosotros como contribuyentes, y también gremios de contadores públicos y colegios, hemos estado haciendo el esfuerzo suficiente y competente para poder
hacer valer a los contribuyentes, en este caso Sí. a nuestros compatriotas, los mexicanos, el cumplimiento de las obligaciones fiscales, que de ahí emane la cultura del pago del impuesto. Pero entonces, de acá, ¿de qué rango a qué rango está el impuesto sobre la renta, Jesús? Obviamente va desde el monto más bajo, que vendría siendo del límite inferior conforme a la tabla de la ley del impuesto sobre la renta de 0.01 pesos, hasta por arriba o arriba de 1 millón de pesos. Y en esa proporción y equidad, por eso es uno de los principios fundamentales de los impuestos establecidos en nuestra Carta Magna, que es proporcionalidad, equidad y equidad, proporcionalidad, el pago de los impuestos, y es progresivo, no necesariamente tiene que ser que a todos los contribuyentes que ganen arriba o a partir del 0,1 pesos o a partir de 1 peso tengan que pagar el 35% de ese peso. De hecho, van desde si no mal recuerdo, el 11% de impuesto sobre la renta, 12%, hasta el 35%. Sin embargo, hay regímenes especiales, como es el régimen simplificado de confianza, que es un régimen que se incorporó, que anteriormente eran pequeños contribuyentes, y régimen de confianza, pues ahorita donde va la tasa del impuesto sobre la renta desde el 1.25 hasta el 3.5%, pero en un rango específico de contribuyentes que van desde 1 peso hasta 3,5 millones de pesos al año, que es justamente el mercado o el target, por así decirlo, de aquellos contribuyentes que son o pudieran ser informales o ambulantes, Sí. que pudieran estar tributando para efectos fiscales, ¿no? Porque, Tonatiuh, parece que aquí en el país, en promedio, una gente que está dentro de la formalidad saca unos 7, 8 mil pesos al mes. En la informalidad saca unos 14 mil pesos. Por eso muchos deciden mejor estar en el rubro informal, pero pierden algunos derechos, ¿no? Bueno, los datos del Coneval, por ejemplo, de ingreso laboral formal e informal, nos dirían más bien que hay una relación inversa, en donde los formales ganan un tanto más. Creo que también ahí hay un espectro de personas, hay distintos niveles, ¿no? Depende de la actividad económica a la que te enfoques, y eso es muy importante también conocerlo. Y también regresando a la cuestión que planteabas hace un momento en el segmento previo, en donde cómo le hizo, qué hizo el gobierno y las modificaciones, bueno, ya Jesús dijo algunos cambios, pero también quisiera destacar el hecho de la cancelación en la condonación de impuestos, que luego se pierde un poco de vista en el panorama, ¿no? Fue algo que inició el presidente Andrés Manuel como proyecto de política tributaria desde el principio. El caso de Walmart creo que fue el que ahorita recuerdo de los más sonados, donde pues al final se llegó a una negociación. A muchos no les pareció la forma en cómo se estaba llevando. También la cancelación de estas empresas o el elevar a delito grave la fabricación de estas empresas factureras, ¿no? La fabricación de facturas falsas, pues, castigar con cárcel, el debate que se tiene todavía en algunos tribunales por parte de algunos grupos económicos muy fuertes, como Salinas, el grupo Salinas, que no quiere pagar impuestos, y pues es algo que tenemos que señalar, porque no puede ser que tú estás diciendo justamente, como muchos mexicanos, a través de el trabajo que realizan, sus actividades diarias, pues a través de la relación asalariada que tienen con sus patrones, pagan impuestos, y hay personas con una cantidad muy importante de dinero que viven en la opulencia y se niegan a pagar a pesar de que la Corte lo manda. Te recuerdo que en algún momento publicaba Grupo Electra que ellos iban a ir incluso a instancias internacionales a defender su derecho a no pagar impuestos, lo cual es francamente irrisorio. Entonces, creo que hay una política de rescate muy importante en ese sentido, y tenemos que mencionarlo también. Y sí tienes razón, Tonatiuh, el promedio de los informales es de 7 mil pesos.
y los formales están rondando ya los 13,000 pesos. Entonces ahí es donde pues no hay atractivo del lado de la informalidad. Vamos a hacer una pequeña pausa, Tonatiuh. Jesús, volvemos con este tema, pagar impuestos, ¿cómo estamos? Volvemos. De que es necesario pagar impuestos, ¿no? Pero es que muchas veces no se ven reflejados. La seguridad pública, paga uno para que haya tranquilidad, seguridad, paz, porque hasta parece que estamos en guerra, ya piden que haya paz, y entonces eso, pues bueno, contraviene el pensamiento de cualquier persona, decir, pues, ¿para qué pago impuestos? Bueno, yo creo que hay que dividir dos cosas muy importantes. Yo creo que las obligaciones no eximen a las obligaciones del Estado como las obligaciones de los mexicanos, en este caso de los contribuyentes. Si bien es cierto, tenemos el derecho como mexicanos a recibir educación, salud, seguridad pública, un bienestar de vida, también tenemos las obligaciones nosotros los mexicanos a contribuir al Estado para cumplir o hacer cumplir todas las obligaciones para cumplir o llegar a este reto, ¿no? Porque por un lado, yo creo que no nada más el tema de la seguridad, y no estoy poniendo en tela de juicio nada, es simple y llanamente ser muy claro y muy concreto, en que también muchas de las contribuciones, como ahorita lo acaba de mencionar Tonatiuh y tú también, Alberto, la recaudación de estas contribuciones sirven, por ejemplo, para el pago de algunos servicios o prestaciones de servicios como podrían ser medicamentos, el servicio de luz, electricidad o agua, o educación pública, o también en el caso de el tema de pensiones y jubilaciones para adultos mayores, o la salud mínima básica, ¿no? De ahí sacan los impuestos para efecto de cubrir estas necesidades. Tan es así que en época de pandemia, y ustedes lo recordarán, dentro de las cuestiones obligatorias que no podían parar el que se siguiera ejecutando estas obligaciones, era justamente la de recaudar impuestos. El Servicio de Administración Tributaria estuvo laborando de forma remota, evolucionó, algunas de forma presencial, pero siguió trabajando durante el tema de la pandemia, y con esa recaudación, que dicho sea de paso, justamente en el cobro coactivo de algunos créditos fiscales de administraciones pasadas, entre ellas una de las que mencionó Tonatiuh y que es pública, justamente derivado de esa recaudación es que se compraron algunos insumos para el servicio médico, ¿no? Y algunos servicios se siguieron dando aún estando en la pandemia. Y lo reconocimos y lo vimos, que la recaudación durante la época de la pandemia fue fundamental o esencial, a tal grado que casi ocupó, si no mal recuerdo, casi 1 punto o 2 del Producto Interno Bruto de nuestro país. Hoy en día, la Ley de Ingresos del 2025 establece casi más de 5 o 6 billones de pesos en la recaudación de impuestos durante este ejercicio, y el año pasado se rompió un récord de casi 4 billones de pesos en la recaudación de impuestos. Evidentemente se han venido rompiendo récords de recaudación a nivel nacional, y esto pues es para justamente cumplir con las obligaciones que tiene el Estado con los mismos gobernados. Nada más que aquí el punto importante de la cultura cívica del cumplimiento fiscal y de las obligaciones fiscales es para todos, tanto chicos, medianos y grandes contribuyentes. O sea, no hay una diferencia o una diferencia para que unos sí paguen y otros no. Y recordar nada más que el tema de los contribuyentes, tanto de personas físicas como de personas morales, cada una tiene sus reglas de juego, por así decirlo, y en algunas se permiten deducciones que pudieran ser aplicadas o no, sí. Y para eso los tribunales se dirimen en ello, ¿no? Porque Tonatiuh, los tribunales para su jurisdicción. Jesús toca un tema interesante. El año pasado se rompió el récord, 4,5 billones de pesos recaudados, una tendencia que no viene del 18, aquí sí hay que reconocerlo, que viene desde Enrique Peña Nieto del 2014, que empezó a subir.
14, 15, 16, todavía en el 17 se lo dejó casi en 4 millones y a partir de ahí se estabilizó bien Hacienda, bien el SAT y el año pasado ya esta cobertura de 4,5 billones, pero apenas es la mitad del presupuesto federal, Tonatiuh. Se requiere mucho más. Sí, la ley de ingresos de la Federación para 2025 indica que se esperan alrededor de 5.3 billones de pesos para el gasto de alrededor de 9.3 millones, estamos hablando del 56% más o menos. Mándale, ajá. También hay que decir que tenemos, y sobre lo que mencionas de que ya venía digamos, una tendencia creciente en términos de proporción, lo cual tampoco es cierto, pero sí, tampoco es mentira, pero sí quisiera destacar que el ejercicio que ha realizado el SAT desde que estuvo incluso Margarita Ríos Farjat, creo, al principio, luego estuvo Raquel Buenrostro, que hizo un papel, me parece, formidable al frente de la institución, y ahora repite Benigno, creo que se llama el quien preside el SAT, quien es director del SAT. Hay que decir que la percepción, y algo que quiero destacar, una de las encuestas creo que más contundentes y de los datos que podemos ver de cómo se ha trabajado desde el SAT en la pasada administración y esta, es una de las encuestas que realiza que el SAT a sus contribuyentes, y es la percepción de riesgo de los contribuyentes a ser sujetos a una sanción por parte del SAT. Cuando terminó el gobierno de Calderón, allá en el cuarto trimestre, en diciembre de 2012, el 60% de los encuestados respondió que es poco probable o nunca, o creen que nunca lo van a sancionar. En 2018, el 63%, cuando acababa el gobierno de Peña Nieto, el 63% decía que era poco probable o seguramente nunca lo iban a sancionar. Cuando inició el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, vimos que la tendencia fue cambiando a la percepción de que fueran sancionados. Y ahorita, el último reporte al tercer trimestre del 2024 nos indica que el 88% de los encuestados piensan que sí serán sancionados por el SAT en caso pues de no estar cumpliendo con sus impuestos. Entonces este tipo de encuestas nos habla de que hay un cambio muy importante en cómo se percibe el trabajo desde el SAT y cómo por uno de los motivos por los cuales ha crecido, pues desde mi punto de vista se ha mantenido, incluso incrementado la tendencia de forma favorable para el gobierno. Sí, exactamente. ¿Cómo ves tú, Jesús Guillermo? Pues, ¿a qué se debe también de que los recursos tecnológicos cada vez son más poderosos para evitar la evasión? Que incluso, como decía Tonatiuh al principio, ya se elevó la penalidad de los famosos factureros. Y en varias partes del país son, pero maestros en ese tema, donde ahora ya se va a castigar con mucha mayor severidad. ¿Será el castigo? ¿Será la tecnología? ¿La honestidad de los funcionarios del SAT? ¿A qué se lo atribuyes, Jesús? Yo creo que la suma de todos los puntos que acabas de mencionar se derivan a cuestiones de recaudación que necesita el Estado. Tú al terminar mi intervención comentaste algo muy simple. Esos impuestos que se recaudan y que han venido rompiendo récords desde antes del 2018, para ser precisos, desde el 2014, justamente la tendencia viró cuando se empezaron a publicar las famosas listas negras o las famosas listas del 69B, en la época del presidente Enrique Peña Nieto, en 2014 para ser exactos. Y desde esa tendencia hasta el día de hoy ha venido siendo una recaudación constante y complementaria a los ingresos que el país se genera por otros productos o servicios o exportaciones que lleva a cabo el país. Ahora bien, la fiscalización, al igual que otros métodos y otras cuestiones, ha venido aumentando derivado de la tecnología y hoy en día no es la excepción. El tema de la explotación de bases de datos a través de RFCs, datos biométricos que se hacen o se necesitan para llevar a cabo el cumplimiento de nuestras obligaciones fiscales a través de la firma electrónica, la obligatoriedad de la emisión de un certificado un certificado fiscal o un comprobante fiscal digital
vía internet, el famoso CFDI, lo que hoy comentamos como si fueran facturas, pues ha hecho que se llene o se almacene esa base de datos, y evidentemente las áreas de tecnología que juegan un papel muy importante y en coadyuvancia con el área de recaudación, fiscalización y jurídica del SAT, pues han hecho la labor de poder hacer o cumplir las obligaciones fiscales que tenemos todos los mexicanos. Al final de camino, la recaudación y también la creación, no a nivel nada más local, entiéndase México, también parte a nivel mundial de la idea de poder fiscalizar o tratar de erradicar o disminuir de forma significativa la erosión de las bases tributarias a nivel mundial, también es parte del conjunto en el cual México está participando por ser miembro de la OCDE, ¿no? Entonces, yo reitero y resumo los 3 puntos que acabas de mencionar: las buenas gestiones que está llevando a cabo los funcionarios del Servicio de Administración Tributaria, la explotación de información tecnológica y herramientas tecnológicas, como también nosotros, los contadores, los abogados, o hasta ustedes mismos, los comunicólogos, pues han explotado esta tecnología. Tan es el caso que hoy en día estamos haciendo una entrevista vía Zoom, que es una herramienta tecnológica y que estamos llevando a cabo y siendo más productivos. Y por el otro lado, el tratar de evitar la erosión fiscal a nivel mundial para poder ver por cada uno de los países y obviamente cubrir con las necesidades de sus ciudadanos, ¿no? Está interesante el tema, a pesar de que es un tema que molesta a muchos. Pues bueno, hay que entrarle a los impuestos. Tonatiuh, Jesús, vamos a hacer una segunda y última pausa. Regresamos en 2 minutos. Hasta 5 billones van a recaudar en 2025, eso espera Hacienda, eso espera el SAT, el gobierno federal, pero pues no alcanza para el presupuesto, y se nota cómo están siendo muy prudentes en el manejo de las finanzas en esta administración que lleva un poco más de 100 días, muy distinto a la anterior, donde pues había obras por todos lados y derroche al por mayor. Tonatiuh, ¿no crees? No, yo creo que también la administración pasada tuvo una responsabilidad en la gestión de los recursos públicos sólida, y así fue reconocida por las calificadoras que seguramente conoces, Alberto. Y también decir que sí, los impuestos representan cerca del 56%, 57% de lo que se espera gastar para el siguiente periodo, pero también tenemos las cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones por mejoras, derechos, aportaciones, productos, aprovechamientos que se realizan, ingresos pues que genera que entran, flujo de efectivo que entra al Estado, ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos, y por supuesto cierto nivel de ingresos derivados de financiamientos, ¿no? Entonces, creo que sí tienes un punto al decir que nos falta incrementar la recaudación. Es un problema histórico de nuestro país y se debe, yo creo, principalmente a que fuimos un país bendecido con recursos petroleros amplios, pero maldecido con, digamos, muy malos políticos desde los 90 hasta el anterior gobierno, desde mi punto de vista, porque pensaban que gracias a la renta petrolera pues podíamos vivir y no tenían que generar mecanismos de recaudación ágiles. Comparado con la OCDE, México recauda bastante poco. La verdad es de los países que menos recauda, y justo es porque nosotros generamos una dependencia fuerte a la renta petrolera, y Sí. no entonces nos pusimos a generar instrumentos, mecanismos, actividades para poder desarrollar una actividad de recaudación distinta. Creo que eso está cambiando tanto por las condiciones propias de la geología del país, es decir, en términos generales hay menos petróleo, ya no hay Cantarell, por ejemplo, para ponerlo en breve, y bueno, tenemos
tenemos que hacer estos ajustes necesariamente. Y claro, hay mecanismos, hay forma, también la economía mexicana está creciendo y eso es algo muy importante. Si la economía crece, pues la recaudación crecerá también en consecuencia dada la tendencia que estamos viendo desde hace algunos años. Y eso es importante, pasamos de ser la economía 15 a ser la economía 12. Estamos en ese plan, en esa trayectoria, al menos así lo presenta el gobierno, yo considero que así será, y eso es una buena noticia también. Exactamente, pues bueno, a ver cómo nos va, a ver cómo le va a la presidenta con los pocos recursos que hay, pero pues bueno, hay que moverse con prudencia como lo está haciendo y pues bueno, que entremos en una situación de crecimiento porque también hay la amenaza de que pudiéramos entrar en recesión y más con nuestro vecino presidente. Tonatiuh Martínez, profesor de la Facultad de Economía de la UNAM, muchísimas gracias por estar con nosotros. Jesús Guillermo Mendieta, de la Comisión Técnica de la Auditoría Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México. Gracias a los dos, muy interesantes sus conceptos aquí en Mega Noticias.